En los anales de la historia antigua se encuentra una figura cuyo nombre resuena a través de los tiempos con la reverencia y la admiración de millones. David, el pastor convertido en rey, el guerrero poeta, el hombre según el corazón de Dios. Su historia es una amalgama de intriga, pasión y fe, tejida con los hilos de la adversidad y la gracia divina. Mi nombre es David, y esta es mi historia. Hijos de la tierra, permitidme contaros la historia de mi vida, un viaje marcado por la mano de Dios, tejido con los hilos de la alegría y la aflicción, la victoria y la derrota. Mi nombre es David, pastor de Belén, ungido rey de Israel, un simple hombre cuyo destino se entrelaza con el divino. Mi historia comienza en los campos de mi padre, donde las ovejas pastaban en la suave brisa del amanecer. Allí, en la quietud de los prados, escuchaba la voz de Dios en el susurro del viento y el canto de los pájaros. Fui el menor de los hijos de Isaí, un simple pastor al que Dios escogió para ungir como rey. En los albores de mi juventud, cuando aún pastoreaba las ovejas de mi padre en los verdes prados de Belén, la vida me parecía simple y tranquila. Mis días transcurrían en la paz de los campos, donde la brisa susurraba secretos divinos y los cielos se abrían como un vasto lienzo estrellado. En la quietud de esos momentos, aprendí a escuchar la voz de Dios en el murmullo de los arroyos y en el canto de los pájaros, y mi corazón anhelaba conocerlo más profundamente. Fue en esos tranquilos días pastoriles que fui ungido por el profeta Samuel como el elegido del Señor. Recuerdo vívidamente el momento en que fui llamado del campo, un joven humilde y desconocido, para enfrentarme al venerable profeta. Mis hermanos mayores, robustos y altos, desfilaron ante Samuel, pero ninguno de ellos fue el elegido. Fue entonces cuando Samuel me miró con ojos penetrantes y derramó sobre mí el aceite sagrado, proclamándome como el futuro rey de Israel. Aquella unción divina marcó el comienzo de mi destino, un camino lleno de altibajos, pruebas y triunfos. Pero en ese momento, mientras el aceite sagrado ungía mi frente, supe que mi vida ya no me pertenecía, sino que estaba consagrada al servicio del Señor y al bienestar de su pueblo. Mi vida dio un giro inesperado cuando fui llamado a la corte del rey Saúl para calmar sus tormentos con la melodía de mi arpa. Allí, en los salones opulentos y los campos de batalla ensangrentados, aprendí sobre el poder y la fragilidad del poder humano. Saúl, un hombre atormentado por sus miedos y envidias, se convirtió en un mentor y eventualmente en un adversario en mi camino hacia el trono. La envidia de Saúl me persiguió como una sombra, llevándome a huir a los desiertos y montañas, donde encontré refugio entre los desfavorecidos y los desterrados. Allí, en las cavernas y los oasis ocultos, reunía un grupo de hombres valientes y desesperados que se convirtieron en mis compañeros y leales seguidores. Juntos, luchamos contra los enemigos que amenazaban nuestra vida y nuestra libertad, y forjamos una hermandad que perduraría a través de las pruebas y tribulaciones que estaban por venir. Fue en los días oscuros de la persecución y la adversidad que mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. En medio del peligro y la incertidumbre, clamé al Señor en oración, buscando su guía y protección. Y a pesar de los desafíos que enfrenté, nunca dudé de la promesa que había recibido en mi juventud, que el Señor estaba conmigo, incluso en los valles más profundos y oscuros de la vida. Mi vida estaba marcada por la guerra y la política, pero también por momentos de profunda conexión espiritual con el Señor. A través de los salmos que compuse en los días de alegría y aflicción, expresé mi amor y gratitud hacia Dios, y encontré consuelo en su presencia constante. Mis salmos resonaron en los corazones de mi pueblo, dándoles palabras para expresar sus propias alegrías y penas ante el Señor. A medida que mi vida avanzaba y enfrentaba nuevos desafíos y adversidades, siempre llevaba conmigo la certeza de que el Señor estaba conmigo, guiándome y sosteniéndome con su amor inagotable. A través de cada prueba y tribulación, aprendí a confiar en su sabiduría y a encontrar consuelo en su gracia redentora. Mi vida fue una prueba viviente de la fidelidad y el amor incondicional del Señor, que nunca falla a aquellos que confían en Él con todo su corazón. A medida que avanzaba en mi camino, enfrenté desafíos que pusieron a prueba mi fe y mi determinación. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue la traición de mi propio hijo, Absalón. Sus acciones desgarraron mi corazón como padre y como rey, y me enfrentaron a la dolorosa realidad de la disensión dentro de mi propia familia. Absalón, impulsado por la ambición y la sed de poder, se rebeló contra mí
y buscó derrocarme como rey. Sus acciones dividieron a mi reino y causaron un gran sufrimiento a mi pueblo y a mí mismo. En esos días oscuros, me sentí abrumado por el dolor y la angustia, pero también encontré consuelo en la presencia constante del Señor. En mi desesperación, clamé al Señor en oración, buscando su guía y fortaleza para enfrentar la prueba que se cernía sobre mí. Aunque me sentía quebrantado por la traición de mi hijo, nunca perdí la fe en la promesa del Señor de estar conmigo en todo momento. A través de la oración y la reflexión, encontré la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban y para confiar en que el Señor me sostendría en medio de la tormenta. A medida que la rebelión de Absalón se intensificaba, me vi obligado a enfrentar la difícil tarea de combatir a mi propio hijo en el campo de batalla. Fue un momento angustiante y desgarrador, enfrentarme cara a cara con el hijo al que tanto amaba, pero que se había convertido en mi enemigo. A pesar del dolor y la tristeza que sentía en mi corazón, sabía que debía cumplir con mi deber como rey y proteger a mi pueblo del caos y la destrucción que amenazaba con consumirnos. Aunque la batalla fue feroz y muchos perdieron la vida en ambos bandos, al final prevaleció la voluntad del Señor. Absalón fue derrotado y su rebelión fue sofocada, pero el precio que pagué como padre y como rey fue inmensurable. A medida que caminaba por los campos de batalla sembrados de muerte y desolación, mi corazón estaba lleno de dolor y tristeza por la pérdida de mi hijo y de tantos otros que habían perecido en la contienda. Sin embargo, a pesar del sufrimiento y la angustia que enfrenté en esos días oscuros, nunca perdí la fe en la bondad y la misericordia del Señor. A través de la oración y la reflexión, encontré consuelo en su amor inquebrantable y su promesa de redención. Aprendí que incluso en los momentos más difíciles de la vida, el Señor está con nosotros, sosteniéndonos con su gracia y su amor incondicional. Mi vida estuvo llena de altibajos, pero en cada paso del camino, el Señor estuvo conmigo, guiándome y fortaleciéndome con su amor inagotable. A través de todas las pruebas y tribulaciones que enfrenté, encontré consuelo en la presencia constante del Señor y su promesa de que nunca nos abandonará ni nos dejará solos en nuestras horas más oscuras. Mi historia es un testimonio de la fidelidad y el amor incondicional del Señor, que nunca falla a aquellos que confían en Él con todo su corazón. La derrota de Goliat marcó un punto crucial en mi vida, un momento en el que mi fe fue probada hasta sus límites y mi valentía fue puesta a prueba en el campo de batalla. La historia de mi enfrentamiento con el gigante filisteo es una de las más conocidas y celebradas en las Sagradas Escrituras, pero también es un recordatorio poderoso de la fuerza que proviene de la confianza en el Señor. La historia comienza cuando los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentan en el valle de Ela. Durante 40 días, Goliat, un guerrero imponente y temido, desafía al ejército de Israel a enviar a su campeón para enfrentarse a él en combate singular. Su estatura y su reputación intimidan a las filas de Israel, y ninguno de los soldados se atreve a enfrentarse a él. Fue entonces cuando yo, un joven pastor enviado por mi padre para llevar provisiones a mis hermanos en el campamento, me enfrenté al desafío de Goliat. Cuando vi al gigante burlándose y desafiando al pueblo de Dios, algo se encendió en mi interior, una determinación inquebrantable y una fe firme en el poder del Señor para entregarnos la victoria. Con el permiso del rey Saúl, me enfrenté a Goliat con solo una honda y unas pocas piedras lisas en mi mano. A pesar de la incredulidad y el escepticismo de aquellos que me rodeaban, confié en que el Señor me sostendría en la batalla y me daría la fuerza para vencer al gigante que amenazaba con destruir a mi pueblo. En el momento decisivo, con el rugido de Goliat resonando en mis oídos y su sombra oscura cubriéndome, tomé mi honda y elegí 5 piedras lisas del arroyo. Mientras me enfrentaba al gigante, proclamé con valentía mi confianza en el Señor y mi determinación de vencerlo en nombre del Dios viviente de Israel. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Con un giro rápido de mi honda y una precisión milagrosa, lancé una piedra que encontró su blanco en la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo con un estruendo ensordecedor, y su caída marcó el fin de su amenaza y la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. La derrota de Goliat fue mucho más que una victoria militar, fue un testimonio poderoso del poder del Señor para entregar a su pueblo de las garras de sus enemigos. Mi enfrentamiento con el gigante filisteo fue un recordatorio de que, cuando confiamos en el Señor y nos mantenemos firmes en nuestra fe, no hay desafío demasiado grande que no podamos superar con su ayuda y fortaleza. Después de mi victoria sobre Goliat, fui aclamado como un héroe en Israel, y mi reputación como valiente guerrero
se extendió por todo el país. Pero más importante que la fama y la gloria terrenal, mi enfrentamiento con el gigante filisteo fue un recordatorio eterno de la fidelidad del Señor para entregar a su pueblo y su capacidad para usar a aquellos que confían en Él para lograr sus propósitos divinos. Después de la derrota de Goliat, mi vida continuó siendo un viaje lleno de altibajos, marcado por la fidelidad y la gracia de Dios. Seguí sirviendo fielmente al rey Saúl, luchando en batallas y ganando el favor del pueblo. Sin embargo, la envidia y el temor de Saúl hacia mí aumentaron con el tiempo, y su deseo de destruirme se volvió cada vez más evidente. A pesar de las adversidades, el Señor me sostuvo y me guió en cada paso del camino. Incluso cuando tuve que huir de la ira de Saúl y refugiarme en los desiertos y montañas, nunca me abandonó. Fue durante este tiempo de exilio que escribí muchos de los salmos que hoy en día siguen siendo una fuente de consuelo y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Un momento clave en mi vida fue cuando tuve la oportunidad de vengarme de Saúl, quien había caído en mis manos en una cueva donde me había refugiado. Aunque mis hombres me animaron a matarlo, me negué a hacerlo, reconociendo que era el ungido del Señor y que no me correspondía a mí tomar venganza. En cambio, me contenté con cortar un trozo de su manto como prueba de que podría haberlo matado, pero no lo hice. El final del reinado de Saúl y mi ascenso al trono de Israel fue un periodo tumultuoso y lleno de desafíos. A pesar de los intentos de Saúl y sus seguidores de destruirme, el Señor estaba conmigo en cada batalla y me fortaleció para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Después de la muerte de Saúl, fui ungido como rey sobre Judá en Hebrón. Durante 7 años reiné en Judá mientras que Isbaal, hijo de Saúl, reinaba sobre Israel en Mahanaim. Sin embargo, la unidad de Israel se vio amenazada por la división entre Judá e Israel, y mi deseo de unificar el reino se convirtió en una prioridad para mí. Finalmente, después de una serie de conflictos y negociaciones políticas, fui ungido como rey sobre todo Israel en Jerusalén. Fue un momento de gran regocijo y celebración para el pueblo de Dios y un testimonio de la fidelidad del Señor para cumplir sus promesas. A lo largo de mi reinado, enfrenté desafíos y pruebas que pusieron a prueba mi fe y mi determinación. Cometí errores y pecados que pesaron sobre mi alma, pero siempre busqué la gracia y el perdón del Señor con un corazón contrito. Mi vida estuvo marcada por la fidelidad y la gracia de Dios, y mi legado sigue siendo un testimonio eterno de su poder transformador y redentor. Mi reinado llegó a su fin después de muchos años de servicio fiel al pueblo de Dios. Aunque no pude construir el templo del Señor, como había deseado, me alegré al ver que mi hijo Salomón asumió ese sagrado deber y completó la gloriosa obra. Finalmente, llegó el momento de mi partida de este mundo. Mis últimos días estuvieron llenos de reflexión y oración, y me preparé para reunirme con el Señor, en cuyos brazos confiaba mi alma. Mi vida, desde el enfrentamiento con Goliat hasta mi último aliento, está registrada en las Sagradas Escrituras, en el libro de Samuel y en los salmos que compuse en los días de alegría y aflicción. Mi historia es un testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios, y sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Que mi vida y mi legado sigan glorificando al Señor por siempre. Amén. La historia de David ofrece numerosas lecciones y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día, tanto a nivel individual como colectivo. Aquí hay algunas formas en las que podemos interpretar su historia en el contexto actual. 1. La importancia de la fe y la confianza en Dios. A lo largo de su vida, David demostró una fe inquebrantable en Dios, confiando en su poder y su dirección en medio de las pruebas y tribulaciones. Su enfrentamiento con Goliat es un recordatorio poderoso de cómo la fe y la confianza en Dios pueden permitirnos superar los desafíos aparentemente imposibles en nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y adversidad, la historia de David nos recuerda la importancia de aferrarnos a nuestra fe y confiar en la guía del Señor en todo momento. 2. El perdón y la gracia. A lo largo de su reinado, David cometió errores y pecados que pesaron sobre su alma. Sin embargo, su disposición para buscar la gracia y el perdón de Dios con un corazón contrito nos enseña la importancia del arrepentimiento y la humildad en nuestras vidas. La historia de David nos recuerda que todos somos humanos y que todos fallamos en algún momento, pero lo importante es reconocer nuestros errores y buscar la reconciliación con Dios.
y con aquellos a quienes hemos lastimado. 3. El liderazgo centrado en Dios. A pesar de sus errores, David fue recordado como un gran líder, no solo por su habilidad para gobernar, sino también por su compromiso con Dios y su pueblo. Su reinado fue marcado por la justicia, la compasión y el deseo de seguir los caminos de Dios. En un mundo donde el liderazgo ético y moral es a menudo escaso, la historia de David nos desafía a buscar líderes que estén comprometidos con principios y valores que reflejen la voluntad de Dios. En cuanto a un pasaje bíblico oculto, podemos explorar el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento compuesto por David después de su pecado con Betsabé y la muerte de Urías. Más allá de su confesión y búsqueda de perdón, este salmo contiene una profunda reflexión sobre la naturaleza del pecado y la necesidad de una renovación espiritual. En el versículo 10, David ruega: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este versículo nos recuerda que el perdón de Dios no solo implica ser perdonados por nuestros pecados pasados, sino también ser transformados y renovados en nuestro ser interior. Nos desafía a buscar una transformación espiritual continua y a cultivar un corazón puro y recto delante de Dios y de los demás. La historia de David nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, el perdón, el liderazgo y la transformación espiritual que siguen siendo relevantes y significativas en el mundo actual. Su vida y sus experiencias nos inspiran a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con sus principios y valores en todas las áreas de nuestras vidas. Hagamos juntos esta oración. Oh Señor, que en tu infinita gracia y misericordia nos has dado el ejemplo de David, un hombre de fe inquebrantable y corazón contrito. Escuchamos su historia, llena de triunfos y tribulaciones, con humildad y reverencia, reconociendo que en cada paso de su vida vemos reflejada tu fidelidad y amor inagotable. Te damos gracias por el coraje de David al enfrentar a Goliat, recordándonos que, aunque enfrentemos gigantes en nuestra vida, tú eres nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Ayúdanos a confiar en ti como David lo hizo, sabiendo que contigo a nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande. Con humildad, reconocemos los errores de David y su búsqueda constante de perdón y renovación espiritual. Permítenos aprender de su ejemplo y buscar siempre tu gracia redentora, sabiendo que tú estás siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a ti con un corazón contrito. Que la historia de David nos inspire a vivir con valentía y fe, a buscar la justicia y la compasión en todas nuestras acciones y a liderar con integridad y humildad. Que en cada paso de nuestro camino recordemos tu fidelidad y amor inagotable y busquemos seguir tus caminos con devoción y gratitud. En tu nombre, oh Señor, oramos, confiando en tu gracia y tu guía en cada momento de nuestras vidas. Amén. Amigos y amigas, si han encontrado inspiración y significado en la historia de David que les compartí, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Aquí, exploramos historias profundas y significativas de la Biblia que nos desafían, nos inspiran y nos guían en nuestro viaje espiritual. Al suscribirse, estarán al tanto de cada nuevo video que compartamos, donde exploramos temas relevantes y ofrecemos reflexiones significativas sobre la fe, la espiritualidad y la vida diaria. Además, no olviden darle me gusta a este video si les ha gustado la narración de la historia de David y si encuentran valor en las lecciones que ofrece. Sus comentarios y apoyo son una fuente de inspiración para nosotros. Por último, les invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Así, estarán siempre al tanto de nuestro contenido y podrán ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos verlos pronto en nuestro próximo video.